información nos hará libres. Atención, Zapatero dejó un plan de pandemia que podría haber salvado vidas de haberlo aplicado Sánchez. El manual de instrucciones para la COVID-19 que el gobierno dijo que no existía, lo diseñó Elena Salgado en el año 2005 y preveía acciones muy tempranas. Lo están viendo en pantalla. Desde el inicio de esta crisis, que alcanza hoy más de 224.000 contagios y 26.600 fallecidos de manera oficial, varios ministros han insistido en que no tenían un plan de qué hacer en una pandemia. Sin embargo, el plan elaborado por el Ministerio de Sanidad cuando lo dirigía Elena Salgado da respuesta a diferentes pandemias de gripe, además de gripes, como por ejemplo la aviar. Y está listo, escuchen ustedes bien, y lo están viendo, repetimos, en pantalla, desde hace más de 15 años. Las pautas que ofrecen son útiles para frenar la propagación de como el uso de mascarillas al personal expuesto, médicos y policías, por supuesto, y el cierre de centros educativos. El distanciamiento social no es algo que se acabe de inventar, también lo contempla, tanto en la vida social como en el trabajo y en el ocio, o por ejemplo, el continuo lavado de manos. El informe prevé el uso de mascarillas a partir de la fase 4, de un total de 6, a tenor de los tiempos desarrollados por el propio plan. España alcanzó esta fase definida por pequeñas agrupaciones de casos con limitada transmisión de persona a persona y transmisión localizada entre finales de febrero y principios de marzo. Y el gobierno, pese a existir este plan de pandemia específico y que activaba fases según iban recogiendo casos de positivo, no despertó, todos lo sabemos, hasta el 9 de marzo, con 1.200 positivos conocidos y ya alguna situación de alarma, no solo en España, sino de descontrol internacional. El Consejo de Ministros aprobó entonces un primer plan de choque con medidas básicas, tarde, mal y cuando la pandemia, como acabamos de decir, estaba descontrolada. ¿Se pudieron evitar víctimas? ¿Se pudieron evitar contagios? ¿Se pudo evitar una sucesión de hechos que nos han conducido hasta aquí, hasta el tiempo actual? Y lo peor, que el plan, repito, ya existía y no se aplicó. Alguien debería dar explicaciones, alguien deberá asumir responsabilidades. Un plan antipandemia que, repito, no se aplicó y que alguien ignoró. Y la pregunta es obvia, ¿se pudo evitar en nuestro país tanta muerte y tanta desgracia? Hoy las dejamos en el aire, esperamos que algún día tengan respuesta. Empezamos saludando a La Palma, a Somos La Palma, porque saludamos a Canal 11 La Palma, la televisión de La Palma, y Somos Gran Canaria, porque se nos ve también, gracias a Gran Canaria Televisión, por supuesto, dense por saludados a todos los que nos siguen en la isla de Tenerife. Gracias a la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias por permitir trabajar esta producción conjunta. Comenzamos este programa especial hablando, pues fíjense ustedes, con toda una eminencia, con el señor Antonio Alarcó, senador y portavoz del Partido Popular en el Senado, cirujano y catedrático en activo. Buenos días, don Antonio, y bienvenido a la televisión de Tenerife. Muchas gracias, muy amable por llamarme. Estamos encantados de poder estar en tu medio de comunicación y ponernos a disposición, porque en estos momentos no existe una buena sanidad sin medios de comunicación y en una pandemia más. Y gracias a los medios de comunicación, los ciudadanos están pudiendo tener una información fidedigna que de otra manera no la tendríamos, y eso es muy triste, muy, muy triste. Los medios de comunicación se están convirtiendo como el bisturí para la cirugía, imprescindible. Y yo lo agradezco de verdad, que es triste tener que decir que gracias a los medios y solamente a los medios, o principalmente a los medios, podemos tener, incluidos profesionales como yo, información directa muchísimas veces. Pues qué pena que en un momento tan bonito de nuestro país, no por la pandemia, sino democrático, de libertad y todas estas cosas que muchas veces
se suele utilizar desde el término progre, tengamos que decir esto. Por eso vamos a hacer un esfuerzo e iniciaremos desde hoy una sección sanitaria diaria para que ustedes puedan elaborar tantas preguntas como estimen oportunas. Será a la 1:30 de la mañana, cada día con Maite Pulido, dando respuestas a muchas de sus inquietudes. Una apuesta frenética y titánica desde Atelcan, que queremos como labor de servicio público contribuir a que ustedes puedan resolver todas esas inquietudes. Pero empezamos con Antonio Larcó, como decíamos, y mi primera pregunta, después de hacer esta editorial inicial, es si ya se conocen los expertos, por otro lado, que deciden sobre el desconfinamiento y por qué ocultan sus nombres, entre otras cosas, porque quizás sería poco aplicable entender que un experto, sabiendo que existe un protocolo de pandemia, no lo hubiera ejecutado desde el primer minuto. Antonio, adelante. Bueno, sin duda. En primer lugar, es increíble que el portal de transparencia, que es una obligación de todo gobierno democrático y que se mide como condición sine qua non, ha desaparecido. Llevamos 20 días que ha desaparecido. Se ha reclamado por parte de la oposición, del Partido Popular sin duda, por escrito en el Parlamento y sigue sin salir. En segundo lugar, lo que acaba de decir del tema de los expertos son obligatorio comunicarlo. O no son expertos, que es una sospecha, o si son expertos tienen la obligación de ser públicos, porque están decidiendo sobre la salud de los ciudadanos. Y esa decisión no puede ser anónima de ninguna manera. Y además tampoco sabemos los criterios en los cuales se decide una fase u otra, no lo sabemos. Insinúan algunos, el ministro Illa, de vez en cuando, en lo que habló presidente, en esa rueda de prensa habló presidente suelta, pero tampoco lo sabemos. Y es imprescindible. Y con respecto a lo que decía del tema de pandemia, claro que efectivamente ahí está por escrito. Por cierto, en la página 15 está descrito claramente. Si no estuviera escrito sería una negligencia por parte de cualquier gobierno. Con lo cual, tristemente hemos tenido mucha mala suerte, porque cuanto peor, peor, lo debo de ratificar, y cuanto mejor, mejor, gobierne quien gobierne. Claro. Hemos tenido muy mala suerte de que nos ha tocado un gobierno legítimo, absolutamente incompetente, sin duda con respecto a lo que es la pandemia. Y es muy triste porque hay muchas vidas en juego y serían evitables muchas, sin lugar a dudas, si se hubiera evitado una serie de cosas. Que sí. Te puedo dispuesto a hablar, por ejemplo, el día 9, acaba de decir en la introducción, en la editorial, día 9. ¿Por qué el día 9 se define, se aplica criterio de pandemia y no se aplica el 8, o el 7, o el 6, o el 4, o el 3? ¿Quizás por algún aspecto ideológico, Antonio? Bueno, tristemente hay que decir. Yo estuve en Ginebra la primera semana de febrero, donde fui representando al Colegio Internacional de Cirujanos, que tiene la sede en Chicago, como sabes, fue uno de ellos, y estuvimos en Ginebra en el comité ejecutivo. Ahí ya se dijo que venía una pandemia, no se había declarado todavía la alerta sanitaria mundial, pero ya venía, y que la única forma de luchar contra una pandemia para evitarla es quitar los vectores, y los vectores somos las personas. ¿Y cómo se quitan los vectores de la circulación? Confinándolos en sus casas. Pues no, el día 8 hubo una bomba biológica de primer orden, bomba biológica que no es ideológica, sino bomba biológica, que es simplemente un concepto técnico donde miles de ciudadanos españoles, y no españoles, e italianos, a la vez, con una carga vírica fuera de lo corriente, fueron contaminados a la vez, y de ahí viene consecuencias gravísimas que estamos pagando hasta ahora. Bueno, pues la están escuchando, sin carga ideológica y sí con carga científica. Una bomba biológica, el 8M, y nadie hizo nada. Por ejemplo, el 5 sí que se determinó por el Ministerio de Sanidad, tanto por el doctor Fernando Simón como por el ministro, el señor Illa, que se tenía que suspender una conferencia episcopal que también se iba a celebrar en Madrid. El 5, repito, el 5 de marzo, y eso está firmado. ¿Es usted defensor de que en España hay leyes que puedan suplir al estado de alarma? Le pregunto, perfectamente, sin restricción de libertades fundamentales. ¿Cuáles pueden ser esas alternativas y por qué el gobierno nunca las aplica, se va directamente al estado de alarma y además, en rueda de prensa pública, ha reconocido que es un gobierno que no tiene un plan B? Bueno, efectivamente, ni tiene plan B, lo triste es que no tiene plan A, porque hemos entrado en un plan A que no sabemos cuál es. Y efectivamente, no es que lo diga yo, que soy catedrático de cirugía, pero los juristas, cualquier jurista que tenga cierto peso, ya ha informado, lo han dicho, lo han hecho por escrito nosotros en el Congreso, que hay 6 leyes que pueden colaborar a que se pueda luchar contra la pandemia sin prolongar el estado de alarma. El estado de alarma es constitucional, sin duda. Es
un capítulo claro de la Constitución, pero tiene sus límites y se tiene que aplicar cuando se tenga que aplicar y no se tiene que aplicar ni prolongar cuando no se debe de prolongar. Sobre todo cuando el estado de alarma se ha utilizado, entre otras cosas tan peregrinas, como introducir en el Servicio de Inteligencia Español a Iglesias. Es increíble cómo es posible que se utilice, habiendo muertos, que Pablo Iglesias en un mismo decreto entre en el CNI, que no reúne las condiciones, o se nombre secretarios de Estado que no son ni funcionarios, o se cambie el seguro de los funcionarios de más de 800.000, se pase a la Bufase sin contar con nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente hay leyes como la Ley General de Sanidad, como la Ley de Seguridad Ciudadana, como la ley que ellos llamaban Mordaza. Hay 6 leyes concretas que se pueden utilizar para conseguir controlar con toda tranquilidad, de la misma forma democrática y constitucional que para la pandemia. Y también es verdad que hay que decir, que cuando se declaró el estado de alarma, nosotros votamos que sí, 2 veces, más, sin ningún tipo de duda, porque lo que teníamos que evitar es lo que había que evitar, pero a la hora de la verdad ahora, visto que se está utilizando para cosas que no tienen que ver, visto que además ahora ya no es para localizar la pandemia, sino para otras cosas, pues nos estuvimos con profundo respeto y coherencia, y desde luego pedimos por escrito, con taquígrafo, acta y taquígrafo, en el Congreso de Diputados, que hay 5 o 6 leyes que se pueden utilizar. No es cuestión de obstruccionar, no es cuestión de hacer oposición, no. Es cuestión de estar a favor de los españoles de cualquier ideología y que no tengan por qué utilizarse artimañas jurídicas que están yendo demasiado lejos y que están consolidando, entre otras cosas, la utilización de las redes nuestras, y hoy seguramente nosotros estaremos espiados de una forma muy extraña de lo que estamos haciendo. Como no queremos aquí espías, sino todo lo contrario, contribuir con que la sociedad interactúe con nosotros, permítame, don Antonio Alarcó, hacer partícipe a la gente que nos está viendo a esta hora de la mañana. Pueden participar con nosotros a través del 639-782-441, vía WhatsApp, irán viendo su mensaje en la parte inferior de la pantalla, y también a través de Facebook Live, donde estamos en directo. Y, por ejemplo, Higinio Magdalena Navarro dice: terrible enfermedad que ha inventado el gobierno español según la extrema derecha y algunos servicios periodísticos de sus seguidores, pone aquí. Como ven, son sus opiniones, nosotros las leemos tal cual. María Velázquez dice: buenos días desde Tenerife, una palmera, saludos a todos, todas. CB José dice: según qué medio de comunicación, los que están comprados por el gobierno mienten al pueblo también. María Velázquez también nos manda saludos, le manda saludos a usted. Dice: saludos, señor Alarcó, me gusta oírlo hablar, se lo dice María Velázquez. CB José dice: pandemia, pone así, pandemia, estaba planeada para tener una nueva normalidad. Por otro lado dice: buenos días, yo palmero en Tenerife también, le mandamos un saludo a Ramos. Desde Argentina, un fraternal abrazo a los españoles, que es tierra de mis abuelos, lo dice Raúl González, le mandamos un saludo, Raúl. Yo soy antipolítico porque no entiendo nada de política, pero ciego afortunadamente no lo soy, lo dice también Higinio Magdalena, y por ahí lo dejamos de momento. Ahora seguiremos interactuando con ustedes, pueden hacer ustedes, repito, las preguntas que estimen oportunas. De momento yo quiero trasladarle al señor Antonio Alarcó, y antes de darle la palabra para que pueda referirse a las personas que quieren oírle hablar, ¿entienden ustedes? Y cuando digo ustedes me refiero a los profesionales de la sanidad, ustedes todos los profesionales, los expertos de sanidad, las fases de esta desescalada. ¿Este plan es la mejor solución? ¿O por otro lado estamos expuestos a un aumento de los contagios y fallecidos? Lo digo porque ha ocurrido una situación gravísima, la población está un poco desconcertada, mascarilla sí, mascarilla no, usted sabe que ha pasado así, test sí, test no, también sabe que ha pasado así. ¿Por qué esta sensación de improvisación continua? ¿No lo tienen claro los expertos o es que las decisiones son políticas y no técnicas? De ahí que venga lo de la carga ideológica, porque, don Antonio Alarcó, ¿tiene sentido que un experto diga que usted puede coger su coche, desplazarse 50 kilómetros, sentarse en una terraza con amigos, compartir una cerveza sin límite de tiempo, y al mismo tiempo esos expertos digan que si usted tiene una segunda residencia que lleva casi 70 días sin poder ir a ella, o 60 días largos sin poder ir a ella, ni siquiera puede acercarse a ver si no está ocupada, si está limpia? ¿Tiene esto sentido técnico? No tiene ningún sentido técnico, lo digo como lo es. La evidencia científica tiene que ser auditable, transparente y demostrable, y no lo tiene. Para entender las fases habría que buscar un GPS especial, porque no lo entiende ni el propio gobierno, y los factores correctores que se hacen sin transparencia por la noche en el diario oficial del Estado
Es enorme, no tiene ningún sentido. No, o sea, ha calificado usted al Boletín Oficial del Estado el diario oficial del Estado. No lo había escuchado. Sin duda, es que, bueno, es que no tiene ningún ingenio lo que estoy contando. Lo que sí digo es que se ha convertido en eso. Ha habido diario, Boletín Oficial del Estado con faltas de ortografía. Ha habido correcciones, más correcciones que aciertos. Es una galimatía enorme que no tiene sentido. No estamos saliendo de la pandemia, estamos con la pandemia. Seguimos sin un plan epidemiológico demostrado, seguimos sin los test válidos, seguimos con el nivel de contagio de profesionales más altos de España, en Canarias, y más alto del mundo cuando es de nuestro país. Eso es por algo, eso es por un déficit absoluto de actuación, etcétera. Y sin un plan epidemiológico no se puede hacer escalamiento correcto, porque si usted no sabe dónde están los que contagian, los mezcla, y después de 7 semanas con también nos mezcla, va a convertir que puede haber un repunte, y si hay un repunte sería gravísimo, imperdonable y además de una forma increíble. Ejemplos: Grecia, Portugal, Francia, etcétera. ¿Por qué tienen lo que tienen? ¿Por qué Portugal, que está al lado de nosotros, con una frontera de más de 1.500 kilómetros con España, tiene 700 fallecidos en toda la pandemia? Y eso lo hemos tenido nosotros en un solo día. ¿Por qué? Porque han hecho medidas de confinamiento correctas en el tiempo correcto, y no vale la excusa de que se tomaron las medidas más fuertes, pero 12 días más tarde. Y de ahí viene una gran cantidad de contaminados en España, que hay millones de contaminados, se puede calcular matemáticamente, y eso es una irresponsabilidad. Y por nuestro lado estaremos siempre colaborando en que haya menos, pero lo que tiene que haber es transparencia y contarnos la verdad, decir las cosas como son, y por eso hay una incertidumbre enorme, hay el famoso síndrome de la cabaña, la gente no quiere salir por miedo, porque no se sabe cómo están las cosas todavía. Y estamos todavía, y en Canarias estamos bien hoy, y hay que decirlo, porque estamos en las fronteras marítimas y aéreas están cerradas, con lo cual ya lo que hay. De todas maneras sigue habiendo contaminación, sigue habiendo mucha contaminación de medios de los sanitarios, en donde todavía no tienen hecho todo el mundo los test, y los test que están haciendo son malos. Lo digo en la televisión con toda tranquilidad, son malos. A mí me lo han hecho después de 4 semanas, en mi casa somos 5 sanitarios y tenemos desconfianza absoluta de lo que han hecho, y nos los haremos intravenosos desde que podamos, desde que nos solicite nuestro médico de cabecera. Nosotros el jueves pasado, en No Corras que es Peor, en el programa nocturno, demostrábamos cómo personas que daban en ese test serológico positivo, luego en la PCR daban negativo, por tanto era un falso positivo, pero también demostrábamos que ya habían casos aquí en Canarias de test serológicos que daban negativo, que después en la PCR dieron positivo. 2 preguntas en una. ¿Cómo se puede hacer tan mal desde el punto de vista de la adquisición tecnológica, porque al final es tecnología sanitaria, la adquisición de estos test, sabiendo que en España hay empresas que están exportando test a otros países? Y por otro lado, le hago la misma pregunta con respecto al material. Usted ha mencionado en esta última exposición que Canarias y que incluso España, ya no es que tengamos porcentualmente por millón de personas con respecto al mundo, al mayor número de contagios, sino que si lo miramos específicamente de las personas que son las responsables de cuidarnos a todos, de curarnos a todos, de tratarnos a todos, que son los sanitarios, también tenemos al mayor número de sanitarios contagiados. Eso dice mucho del material. ¿Por qué se ha adquirido material fuera de tan mala calidad con estas cosas que estamos viendo, que usted ha mencionado, con el portal de transparencia cerrado, con una empresa contable en Málaga adquiriendo sin licencia, por cierto, material sanitario? ¿Esta es la consecuencia? ¿Ir a AliExpress? No, bueno, es lo que ha ocurrido. Se llama improvisación, por llamarlo suavemente todavía, porque la improvisación puede pasar a prevaricación, y de la prevaricación puede pasar a un tema penal puro. Lo que sí digo es porque se ha hecho mal, se ha comprado mal, se ha comprado a empresas que no tienen ni domicilio, se ha comprado, y ya se averiguará todo. Ahora estamos centrados en ayudar a que no haya más fallecimientos, ayudar a que no haya un repunte, en eso estamos. Pero para eso no puede ocurrir lo que está ocurriendo con los científicos que dicen que hay detrás. Si cualquiera de los científicos que dicen ellos que está detrás firma que no hay ninguno firmado, que haya... lo que está ocurriendo hoy significa que no son científicos.
No lo están haciendo bien y eso es imperdonable. Y como hay vidas humanas detrás, nos negamos a aceptar que esto ocurra y siga ocurriendo. ¿Cómo es posible que sigan sin hacer PCR a todo lo que significa los sanitarios? No puede ser. Una última pregunta doble y espero que se ponga usted pronto bien de esa tos para seguir contribuyendo en este espacio, al que, por cierto... Le pido no, para nada. Le pido disculpas. No, esto es reflujo, lo reconozco, porque tengo reflujo gástrico y lo de siempre. El cuchillo de palo en casa del herrero, pero bueno, es igual. No pasa nada, don Antonio Alarcó. Aquí se le quiere muchísimo y se le quiere siempre que además está dispuesto a atender nuestra llamada. Tenía, por cierto, el compromiso público de que participara en el último No Corras que es Peor, que además era mi cumpleaños y sé que le hacía especialmente además, yo lo vi. Ilusión participar. Estábamos pendientes. Y quiero pedirle, yo le quiero pedir disculpas públicamente porque hubo un error entre el jefe de producción y este servidor y no fue posible introducir a Antonio Alarcó. Me gustaría seguir contando con usted para matizar muchos aspectos, pero para acabar hoy quisiera de usted como profesional dos cuestiones. Como profesional me refiero, fíjense que no lo estoy tratando como político y es senador, lo estoy tratando hoy como médico y como médico me gustaría que nos abordara dos aspectos importantes. Uno, que usted... yo creo que se necesita, que la población necesita un mensaje de esperanza y prudencia, porque naturalmente vamos a ganar la batalla a este mal bicho y eso lo haremos entre todos, no le quepa duda, y me gustaría que usted mandara un mensaje, pero por otro lado, me gustaría que también nos indicara algunos de los pasos. Los errores están, los que se han cometido, el tiempo ya depurará responsabilidades, pero con esos errores, ¿cuáles deberían de ser los siguientes pasos en la que ya nos estamos encontrando? Porque ahora seguimos en un estado de alarma, Antonio Alarcó, pero mire, en la TF5 hoy ya han habido colas. De hecho, por han habido accidentes. Hemos visto que ya la movilidad no tiene límites, que hay muchísima más gente fuera. Por tanto, estamos en estado de alarma, pero confinados no estamos. ¿Cuáles debieran ser los pasos para que no hubiera o podamos evitar con responsabilidad social un segundo rebrote importante? Bueno, sin duda, vamos a ver. Lo primero que había que hacer es hacer un mapa epidemiológico que no se ha hecho. Esa palabra epidemiológica significa saber dónde están los infectados, nada más. Eso tenía que haber sido hecho hace 4 semanas. Exijo que se haga, que toda la población tengan, que los pacientes que están ingresados por otras patologías tengan el test si son positivos o no para poder decir si se opera o no. Cosas tan sencillas como esta, porque no se ha hecho. No se ha hecho. Y para que no haya un repunte, una vez hecho lo anterior, porque si usted no hace lo anterior como gobierno, tiene dificultades morales para poderle pedir a la ciudadanía que se comporte bien, el bicho chino, como yo lo llamo, está entre nosotros. No se ha ido ni se va a ir. La posibilidad de contagio es permanente. Si no hacemos los test, aislamos los positivos y nosotros, después de todo eso hecho, nos comportamos como tenemos que comportar hasta que haya una vacuna que va a tardar todavía un tiempo y acortándolos muchísimo, nunca antes a final de este año, es imprescindible cambiar nuestras costumbres con respeto. Yo soy convencido, pero la libertad individual en esto es muy por debajo que la libertad colectiva de derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos de todas las ideologías y no tenemos derecho a alterarla. Y en ese sentido, sí lo vamos a vencer, señores, seguro que lo vamos a vencer. Esperemos que se tomen las medidas ya, mañana puede ser muy tarde, correctas, que acabemos con ese mapa que no han acabado de hacerlo, que las compras se hagan serias y transparentes y que además los criterios científicos se den por escrito y lo sepamos todos los españoles. Por cierto, sin declarar el luto nacional todavía, y le voy a dar un dato llamativo que me entristece, sin declarar el luto nacional porque les da vergüenza. Es terrible, ¿eh? Qué desconfianza crea. Y algo más, en todos los artículos que han salido en el Boletín Oficial del Estado, Dailo, fíjate, no ha salido ni un solo punto dedicado a los sanitarios, ni uno, claro. Ni paga extra, ni qué beneficios, ni más plazas, ni un punto del Boletín Oficial. Es que ha habido miles de hojas de Boletín Oficial del Estado, está dedicado a los sanitarios. Qué pena, qué tristeza, pero le vamos a ganar, esté quien esté, vamos a ganar sin duda. ¿Y cuál es su mensaje de esperanza para todos los que nos ven, antes de despedirles? Bueno, que si somos capaces de mantener, de exigir, si no, falla un punto importante. Y además, mantenemos los lavados frecuentes, la mascarilla siempre, el cambio de mascarilla correcto siempre, la distancia social siempre. Aunque nos encontremos bien, es lo más difícil, como todos nos encontramos bien, lo que no tenemos
ningún tipo de infección, pues... Hay dificultades en la conexión, se está cortando la conexión con don Antonio Larcó, lo despedimos aquí, no pasa nada. Hemos entendido que si mantenemos esas medidas de protección, esas mascarillas, siempre, a pesar de sentirnos bien, esos guantes y esa medida de contención, estaremos contribuyendo muchísimo al control de esta pandemia, en este caso con lo que no tiene que ver con la responsabilidad política, sino con aquella que es la responsabilidad social y de nosotros como contribución a esta pandemia. Miren, vamos a venirnos a clave de Canarias porque precisamente el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, que en el reparto de esos fondos, de esos 16.000 millones no reembolsables para las comunidades autónomas, se tenga en cuenta como parámetro todos los PCR que se han realizado y no solo los positivos, ya que Canarias pasaría de recibir 3 millones de euros a unos 60. Así lo ha afirmado este domingo durante su comparecencia habitual tras participar en la reunión de presidentes autonómicos que ha convocado Pedro Sánchez por 9ª semana consecutiva para abordar la evolución de la crisis del coronavirus y las medidas que se han ido adoptando. Escuchemos a esta hora de la mañana lo que decía Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias. Comienzo diciendo, como en todos los domingos, cómo fue la reunión. Interviene primero Pedro Sánchez y hace una exposición en la que habla de las nuevas órdenes de sanidad y de transporte. Hoy se ha publicado una de transporte que también normaliza algunas actuaciones de conectividad. Ha hablado también del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, que es un Real Decreto que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros y posteriormente ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Luego hablaremos de él. Y también ha hablado de